Amados hermanos, qué bueno encontrarnos otra vez un miércoles para estudiar la palabra de Dios. Como ya usted sabe, lo hemos dicho que aunque estamos presos en nuestras casas, la palabra de Dios no está presa. Y para mí es un gozo, aunque es mucho trabajo y mucha preparación y mucha grabación y todo, para mí es un gozo cada vez que podemos llevar un contenido espiritual a cada uno de ustedes prácticamente cada día para que nuestras almas salgan beneficiadas de este tiempo de confinamiento. Hemos estado hablando tomando el tema de la casa, y hay muchas enseñanzas del Señor con respecto a la casa. Hemos hablado de no traer nada que contamine nuestra casa. Hemos orado acerca de que Dios saque el virus contienda de nuestra casa, que Dios traiga la paz a nuestra casa, y recuérdese que aunque Dios lo hace a través de nosotros. Si hay contienda en la casa es una obra del maligno, pero el maligno lo hace a través de cada uno de nosotros. Si viene el virus del coronavirus a nuestra casa, es porque uno de nosotros lo trajimos. Pero si también hay paz en la casa, es que Dios lo trae, pero Dios lo trae a través de nosotros. De manera que lo que queremos es que todo lo que usted quiere que esté bueno en su casa, usted tenga que decirle a Dios: Señor, por favor, úsame a mí para que a través de mí llegue todo lo bueno a mi casa, y líbrame de que a través de mí no pueda llegar nada malo que el maligno, mi carne, quiera, ni cosas que yo traiga al mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho con respecto a la casa, y oiga el tema de hoy: la casa, un lugar de milagros. La casa, un lugar de milagros. Vamos a leer un versículo aquí en el libro de Mateo, el capítulo número 6. Mateo, el capítulo número 6, y el versículo 6 dice: cuando tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te recompensará en público. Como le dije, el título de la enseñanza de hoy es: la casa, un lugar de milagros. Dios no tiene otro lugar favorito que la casa para hacer milagros. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, porque este tiempo en que estamos confinados, guardados en nuestras casas por esta cuarentena, tú nos has concedido, Señor del cielo y de la tierra, que la verdad de Dios pueda llegar a nuestros corazones y a nuestros oídos abundantemente. Te pido en esta hora que el gran Maestro, que eres tú, oh mi Cristo amado, use tu Santo Espíritu para enseñarnos a todos nosotros con respecto a este tema. Estamos confiados en que si tú y tu Espíritu Santo utilizan tu palabra a través de tu siervo, tú has de edificarnos y enseñarnos grandemente. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Está la idea generalizada en muchas personas de que cuando el Señor hace una obra milagrosa, la hace a través de un predicador que dice, o un hombre de Dios que dice que tiene el don de hacer milagros, sea en el templo o sea en unas de esas campañas de sanidades que se solían hacer y que todavía algunos hacen. Mucha gente también invitan a las personas a la iglesia y le dicen: ven, que el Señor hoy va a hacer milagros. Otras veces oímos muchas personas decir: busca un milagro de Dios, espera un milagro de Dios. Y creemos, amados hermanos, que muchas personas no entienden los milagros. Que muchas personas piensan que los milagros son intervenciones de Dios que Él hace de una manera tan usual y tan frecuente
en la vida de cualquier persona que pensamos que nuestro Dios nosotros usamos el poder de Dios en nuestro favor, y un milagro es el poder, Dios usando su poder en nuestro favor bajo su perfecta y sabia voluntad. Entonces sí es cierto que nuestro buen Dios hace milagros y que tenemos que buscar milagros, pero tenemos que aprender también cómo es que el Señor antes y ahora hace muchos milagros. En la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo y también en el Antiguo Testamento del Padre, el Señor realizó muchos milagros, y el lugar principal en el cual el Señor hacía milagros le va a sorprender a usted, y si usted lee la Biblia con detenimiento se va a dar cuenta que estamos en lo cierto. El lugar favorito y más frecuente para el Señor hacer milagros es en nuestras casas. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí en el libro de Mateo capítulo 9, cuando tengas, podemos decir así, alguna necesidad, alguna situación, algún problema, alguna circunstancia amenazante en tu vida, entra en tu aposento, cierra tu puerta y clama a tu Padre que está en secreto. Clama a tu Padre que está en secreto. Y allí en secreto, donde nadie ve, donde no puede entrar otra persona, tu Padre te va a contestar, pero va a hacer manifiesto en público que nuestro Dios nos ama y que nuestro Dios hace milagros en nuestras vidas, hace milagros en nuestros matrimonios, hace milagros en nuestras familias. Ese es el enfoque. La pregunta que podemos hacer no es qué es lo que mueve a Dios, qué es lo que mueve a Cristo a intervenir milagrosamente en favor de sus hijos, que entran en su aposento, que cierran la puerta, a veces ellos solos, a veces junto con su esposo, a veces con toda la familia. Tú entras y le clama a tu Padre que está en lo secreto, y va a haber un testimonio público de que una obra poderosa fue hecha por Dios en tu favor. ¿Qué es lo que mueve a Dios a eso? Lo que Dios espera de cada uno de nosotros para Dios hacer un gran milagro, primero, oiga bien, no es la fe. Gente dice, la fe la vamos a mirar, pero es que tú vengas humildemente a donde Dios. No venga a reclamarle a Dios como algunas personas dicen. No venga a darle órdenes a Dios. No, tú tienes que reclamar eso. Tú tienes que decirle a Dios, yo quiero que tú hagas esto. Tú vas a hacer esto. Oí un predicador de esos que obviamente no hablan en nombre de Dios, y en su gran iglesia y por las redes dijo, yo declaro inmunidad para todo el mundo. Déjeme decirle que ese señor no tiene poder para hacer eso, ni Dios le da a ningún hombre poder para hacer eso, cuando Dios está haciendo su obra a través de este mal que le ha llegado al mundo para que el hombre se vuelva a él. No hay nadie a quien Dios le dé el poder para hacer todos los milagros que esa persona quiera hacer. No existe nadie. No existe nadie. No lo encontramos en las Escrituras, y Dios no comparte su gloria ni su poder con nadie, como dice la Escritura. Lo que mueve a Dios a obrar en primer lugar es que vengamos con humildad delante de Él, que nos arrodillemos delante de Él, imploremos su misericordia, su gracia, su compasión en favor de nosotros o de nuestra necesidad. La humildad es lo primero. Usted me dirá, pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, si usted lee en el segundo libro de Crónicas, un versículo que hasta el presidente de nuestra nación utilizó en una de sus, creo que su primera alocución que trajo al país, fruto de este tiempo difícil que estamos viviendo. Dice en segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Usted tiene que venir en humildad y decirle a Dios, yo no lo merezco. Decirle a Dios, Señor, perdóname, porque muchas veces
antes de que Dios haga un milagro, muchos males nos vienen a nosotros por nuestros pecados. Usted no lo va a creer que hay personas que están enfermas por sus pecados. Tengo personas que tienen muchas complicaciones de salud y es por el pecado de la glotonería. Comieron y comieron y comieron sin control y eso más de lo que el cuerpo necesita, y eso le trajo problemas en el corazón, le trajo problemas en los riñones, le ha traído problemas de circulación, y entonces quieren un milagro de Dios, pero no se dan cuenta que fue fruto de un pecado. Hay un hombre en el libro de San Juan, el capítulo 5, que dice la palabra de Dios que el Señor lo sanó y luego le dijo: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Todo parece indicar que la razón por la que este hombre estaba paralítico es por un pecado. Recuerdo de una señora que me trajeron aquí a la oficina para que yo la ungiera con aceite y orara por ella. Y yo lo hice y le pedí a Dios. Pero cuando salí de la oficina, el esposo de la señora me dijo: es que ella tiene cáncer en la garganta y desde los 14 años ha estado fumando. Y cuando yo me casé con ella, yo le dije a ella: deja ese cigarrillo, y ella me dijo: de algo a alguien se va a morir. Y ahora que con 40 y tantos años tiene cáncer de garganta, anda buscando que Dios le haga un milagro. Y yo no digo que Dios no lo puede hacer con ella o con cualquier persona fruto de su pecado, pero cuando tú andas buscando la intervención milagrosa de Dios en tu cuerpo, sin buscar la intervención primero milagrosa de Dios en tu alma, que tengas un corazón contrito, que tengas un corazón humillado, como dice en el Salmo 51, que tú vengas, como dice la Biblia: si mi pueblo se humillare y confesare sus pecados. Y aunque yo oré y la ungí con aceite, pocas semanas después falleció de cáncer en la garganta. Tenga mucho cuidado con esos falsos profetas y falsas gente que hoy en día andan haciendo burlas y minimizando y dañando lo que es la intervención poderosa de Dios. Dios lo sigue haciendo, pero Dios obra dentro de su voluntad, y nadie puede mover la voluntad de Dios para Dios usar su favor en personas solamente porque esa persona entienda de que Dios tiene poder y que Dios lo quiere hacer. Primero tienes que entrar humildemente. En segundo lugar, tiene que confesar pecados. A un paralítico que el Señor sanó, dice la palabra de Dios, que él le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aunque no lo hizo con todos, pero dio un ejemplo de eso. En tercer lugar, tiene que acercarte con fe. Aquí sí entra la fe, la confianza de que Dios es galardonador de los que le buscan. Y entonces decirle a Dios: Señor, ten misericordia de mí y obra. Pedirle a Dios que lo haga por su misericordia. Decirle a Dios, como hizo Ana: Señor, si me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Dios quiere saber qué tú vas a hacer con una vida que Dios ha intervenido milagrosamente para seguir viviendo nuestras vidas fuera de la voluntad de Dios. Tiene que conocer a Dios antes de pedirle a Dios que intervenga con su poder a hacer milagros. Te vas a sorprender de lo que nos enseñan las Escrituras de todas las áreas donde necesitamos milagros. En primer lugar, déjeme decirle los milagros que se mencionan en las Escrituras que nuestro Señor hace. En primer lugar, el Señor hace milagros espirituales. En el libro de Lucas, el capítulo 19, versículos 9 y 10, dice: y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primera cosa, y la más importante, es que el Señor Jesucristo y Dios hacen milagros espirituales. ¿A qué llamamos un milagro espiritual? Un milagro espiritual es el resultado de las intervenciones del Señor en favor de un alma cautiva por el pecado, de un alma cautiva por el maligno. Ese es un milagro que no hay forma de que el hombre pueda hacerlo.
No hay manera de que lo pueda hacer. No hay manera. Allá en Egipto dice la Biblia que cuando Moisés hacía algunos milagros, los hechiceros lo hacían. Y hechiceros pueden hacer obras así, si usted no lo sabía. Pero ningún hombre, ningún hechicero, nadie puede salvar a un alma. Nadie puede salvar a un pecador. Ni un sacerdote, ni el papa, ni el pastor, ni la Virgen María, ni un profeta, ni un apóstol. Nadie puede salvar. La palabra de Dios dice, el apóstol Pedro, a quien se le atribuye que fue el primer papa, Pedro dice, en ningún otro hay salvación. El Señor hizo milagros a través de Pedro, pero Pedro no salvó a nadie. Él siempre le decía que era Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. El milagro de la salvación, hermanos, es el que tenemos que rogar por nuestros familiares. Es el que tenemos que pedirle a Dios que traiga a nuestros familiares, que traiga a nuestra nación, que traiga al mundo. Amigo que nos escucha y nos ve, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted necesita ese milagro. Porque ese es el único milagro que trasciende la vida terrenal. Si el Señor le da la vista a usted porque usted está ciego o le pone a hablar, ese milagro le va a durar hasta que usted se muera. Si usted es un leproso y el Señor le sana, ese milagro le va a durar hasta que usted se muera. Pero si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, y Cristo le perdona por la sangre de Cristo, y usted recibe la vida eterna, ese milagro le va a llevar a vivir después de la muerte una vida eterna completa en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor llegó a la casa de Zaqueo, lo salvó en su casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y cuando alguien recibe a Cristo, eso abre las puertas para que los demás miembros de la familia puedan conocer al Señor. Eso es lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una obra que el Señor quiere hacer en la casa, y en las Escrituras encontramos el libro de Lucas, Cristo salvando y trayendo salvación a la casa de Zaqueo. Encontramos también en la casa de Cornelio, el Señor le habló a Cornelio, Hechos 10, y trajo salvación a todos los parientes que se reunieron en la casa de Cornelio y oyeron la palabra de Dios. También habla de Crispo, el principal de la sinagoga, en el libro de Hechos, que fue salvo y vino a los pies del Señor Jesucristo. Habla en el libro de Hebreos de Noé, dice la Biblia, que él fue pregonero de salvación y toda su casa se salvó en el tiempo del diluvio. El Señor, el mayor milagro que Cristo vino a hacer fue el milagro de la salvación eterna del alma. Otro que podemos decir es un milagro espiritual, es cuando el Señor libera a una persona de cualquier obra de Satanás. Amados y queridos hermanos, el maligno crea muchos problemas y solamente con una intervención milagrosa de Dios usted puede ver cambios grandes en su vida. Tenga mucho cuidado. A veces los cristianos no tomamos muy en cuenta todas las obras del maligno, y el maligno crea muchos problemas. Dice la Biblia que Cristo vino a deshacer toda obra del maligno. No solamente el pecado nos separa de Dios, el maligno le gusta mucho crear contiendas. Por eso dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre. A veces una discusión, un pleito que dure mucho tiempo entre un esposo y una esposa, entre padres y hijos, al final de cuentas, quien está causando eso es el maligno, y tú no puedes luchar contra tu esposa o tu esposo para que las cosas se arreglen. Tiene que reprender en el nombre de Jesús, pedirle a Cristo que deshaga toda obra del maligno. Estaba hablando con unos hermanos que uno de sus hijos le está creando muchos problemas serios de pleitos y de, usted no se imagina cuántas cosas. La mamá me dijo, pastor, cuando este hijo mío se pone así y yo comienzo a orar, se tranquiliza. Tenga mucho cuidado, que es obra del diablo. La Biblia habla en el libro de Marcos capítulo 5 de un hombre, el endemoniado gadareno, y dice que este hombre
el Señor le sacó esos demonios y le dijo, yo quiero ir contigo. Y dice en Marcos 5:19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y era que dice la Biblia que su casa eran los sepulcros, y allí lo encontró el Señor. Y después que lo sacó de una casa que no debía ser su casa, pero por las obras del maligno estaba ahí, dice la Biblia que le dijo, vete a tu casa. De manera que la casa es el lugar donde Dios hace milagros espirituales, sea de salvación o para deshacer cualquier obra del maligno. Cuando mi esposa y yo hemos encontrado de que el maligno está detrás de alguna circunstancia, situación entre ella y yo, o en la iglesia, o en nuestros hijos, nos vamos al aposento y nos dedicamos a orar por un buen periodo de tiempo y decirle, Dios, deshaz toda obra del maligno. Una de mis oraciones cada mañana es, Señor, yo no ignoro las maquinaciones del maligno, deshaz toda obra del maligno en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos, en la iglesia. Siempre les ruego eso, como dice 1 de Juan 3:8. Pablo dijo, yo no ignoro sus maquinaciones. Entonces el primer milagro y el más importante es cuando el Señor nos libera del pecado a través de la salvación, y también cuando el Señor nos libera de cualquier obra de Satanás. El segundo milagro son los milagros morales. En el libro de Lucas, el capítulo 7 y el versículo número 36, dice la Escritura lo siguiente: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando dentro de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Segundo grande milagro, que son las áreas, yo estoy comenzando con las áreas más necesitadas de los seres humanos. Hay millones de personas sanas físicamente, pero enfermas por el pecado, que necesitan el milagro espiritual de la salvación. En segundo lugar está los milagros morales que el Señor hace. Esta mujer, como dice la Biblia, que era una mujer pecadora, probablemente estaba dedicada a la prostitución. Y tantos pecados sexuales que hay en este mundo, es increíble, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con ancianos. Esta mujer representa tantos pecados morales que están arruinando hogares, que están trayendo hijos que van a llegar a terminar siendo delincuentes, tantos hijos huérfanos de padres vivos que hay hoy en día, porque esos padres los engendran y tienen hijos, y tantas madres solteras, tanto daño y tantas enfermedades que están trayendo los pecados sexuales. Oh, si el Señor hiciera una intervención y tanta gente pudiera venir como esta mujer otra vez. La encontramos a esta mujer, dice la palabra de Dios, que comenzó a llorar, se arrodilló, y dice la Biblia que enjugaba con sus cabellos los pies de Cristo. Es que para ver milagros, antes de fe, tiene que haber humillación. Como dice 2 de Crónicas 7:14, como ya leímos en el libro de Mateo, como ya leímos también de Zaqueo, que dice, estaba allá arriba y Dios le dijo, baja, tiene que bajar y humillarte y venir y recibirme a mí como mi Señor y Salvador. Esta mujer vino movida, y esta mujer no fue salva, ni perdonada, ni recibió una vida nueva y buena por el simple hecho de que puso esos perfumes en los pies de Cristo. Fue que eso era una señal que el Señor entendió de que esa mujer estaba cansada del pecado y de todos los males que trae el pecado. Mire, los pecados de inmoralidad, cualquiera que sean, llegan a un momento que cansan. Y si no te cansan y tú renuncias a ellos y viene el Señor, ellos acaban contigo.
te van a hacer daño, van a destruir tu vida moral, van a destruir tu vida laboral, personas que han perdido su trabajo por engancharse con compañeros de trabajo. Te va a hacer daño en tu matrimonio, vas a engendrar hijos que no vas a poder criar, te va a traer enfermedades incurables. El mayor milagro que este mundo necesita son milagros morales, y el Señor lo hacía con tanto amor. El fariseo Simón rechazó a esta mujer, pero el Señor lo recibió. No importa tus pecados, si viene arrepentida, viene arrepentido y quiere ya dejar esa vida de pecado y vivir una vida santa y piadosa para el Señor, y viene con la actitud humilde y con la fe puesta en el Señor te va a devolver a tu casa como regresó esta mujer. La Biblia presenta encuentro de Cristo con 3 mujeres que eran reconocidas por vivir una vida de pecados sexuales. Aquí encontramos a una mujer que dice la palabra de Dios que era una mujer, una prostituta probablemente. Ese término de mujer pecadora se aplicaba a ello. ¿Y sabe cómo regresó? Dice la palabra de Dios que al final el Señor Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados, le dijo a esta mujer en Lucas capítulo 7, versículo 48. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, ve, tu fe te ha salvado, ve en paz. Te ha salvado espiritualmente y por lo tanto te ha salvado moralmente, porque no es verdad que una persona que vive atrapada por la pornografía, por la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, el voyerismo, atrapado por todos los pecados de inmoralidad de hoy en día. No es verdad que si esa persona viene humilde a Cristo y hastiada por sus pecados y pide perdón humildemente, el Señor no le va a devolver perdonado y sanado de ese mal. En San Juan el capítulo 4 habla de una mujer samaritana que tenía 5 maridos y el que ahora tenía tampoco era su marido. Era una mujer que vivía una vida libertina, hijos con cualquier hombre, y tenía hombres que no eran sus maridos, amantes. Pero esta señora tuvo un encuentro con Cristo, dice San Juan capítulo 4, y ese encuentro hizo que esa mujer creyera y recibiera esa fuente de agua viva, regresara salva a Samaria, trajera a otros y muchos otros fueron salvos. Y San Juan el capítulo número 8 presenta que le llevaron a Cristo a una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y aunque estos pasajes presentan a mujeres, obviamente que estos pecados no se hacen solos, se hacen con hombres y representan a hombres y mujeres. Y aunque querían matarla y apedrearla, como muchas personas quieren hacer con los pecados de otros, pero no quiere que hagan lo mismo con sus propios pecados. David, cuando Natán le dijo, hay un hombre que tenía un visitante y él tenía muchísimas ovejas, pero en vez de usar una de sus ovejas, entonces él tomó la ovejita la única de su vecino, y ¿qué se debe hacer con ese hombre? No, tiene que morir, porque ese hombre no debió hacer eso. Y Natán le dijo, ese eres tú. Tú eres el que necesita morir. Y Dios aún perdonó a David, como dice el Salmo 51, cuando se arrepintió. Y la mujer adúltera de San Juan 8, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y el Señor le dijo, ella le dijo, ninguno, vete y no peques más. No estamos a favor de ninguno de esos pecados. Pero déjame decirte que si tú estás envuelto en esos pecados y vas humilde delante de Dios, sea tú un cristiano o sea un incrédulo, y te arrodillas delante del Señor, derrama tu alma delante de Dios, le pide perdón, el Señor lo perdona. Dice la Biblia, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios
perdona y hace el milagro moral en la vida de personas que viven inmoralidad. Él te lava con tu sangre preciosa. Mi amado hermano, si tienes esas tendencias, esos hábitos, esos deseos, dile a Dios: Señor, líbrame en el nombre de Jesús de esto. Y comienza a orarle cada día y el Señor va a hacer ese milagro. En tercer lugar, otro tercer grupo de milagros que el Señor hace son los milagros físicos. Y cuando nos referimos a los milagros físicos, nos estamos refiriendo a las enfermedades y otros males que tiene el cuerpo. En el libro de Lucas, el capítulo 8, habla de un hombre llamado Jairo que tiene una sola hija. Y dice: y cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban, dice el versículo 40. Y el versículo 41 dice lo siguiente: entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y otra vez, recuérdese que no es fe como gente dice, es humildad primero. Y dice aquí en Lucas 8:41, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. En tercer lugar, el tercer grupo son los milagros físicos, los que el Señor hace en el cuerpo. El cuerpo tiene muchos males. Gente que nace o adquiere o pierde el sentido de la vista, del oír, de hablar, cojos por alguna enfermedad, paralíticos o cualquier mal de esas enfermedades en el corazón, en los riñones, en cualquier área. Mire, Dios hace milagros. Los milagros de sanidad son los milagros porque la gente más va al Señor. Pero déjeme decirle que los más importantes que Dios quiere obrar y que le van a evitar muchos males físicos son precisamente cuando usted permite el milagro espiritual de la salvación o milagros morales. Pero el Señor Jesucristo hizo muchos milagros físicos, de sanidad, de enfermedad, a personas que tenían necesidad por nacimiento o por lo que fuere. El libro de Juan capítulo 9 habla de un ciego de nacimiento y el Señor le dio la vista. Más adelante, una mujer que probablemente tenía cáncer porque tenía un flujo de 12 años y no había forma de que pudiera ser parado. Esta señora vino humildemente delante del Señor, tuvo la fe en el Señor y por su misericordia fue sanado. Pero me gusta que los ejemplos que hemos visto es que tanto aquella mujer como Jairo se postraron. Por eso le digo, mis amados hermanos y amigos, es humildad. Es humildad. Por eso David dice: el corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Repito, por eso, segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Mientras los Estados Unidos, Europa y esas naciones estén con la altivez de que no necesitamos a Dios, yo no sé cuándo este virus va a parar. Porque Dios quiere quebrantar y hacer que el hombre se humille delante de Él y reconozca que solo una intervención de Dios, es que puede frenar este mal. Pero dice la palabra de Dios que mientras el Señor Jesucristo oyó esto, llegó a la casa de Jairo y allá se encontró con la niña, y dice la palabra de Dios en el versículo número 51, entrando en la casa no dejó que entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y a la madre y al padre de la niña. Y el Señor se le acercó, y ya la niña acababa de fallecer, pero el Señor la sanó, por decirlo así, y también la resucitó. Porque el Señor sana enfermedades. Él sana enfermedades. Isaías 53 dice que Él, cuando murió en la cruz del Calvario, cargó con nuestras enfermedades. Porque las enfermedades en nuestro cuerpo son resultado del pecado que ha dañado y afectado nuestro cuerpo. Él sana. Él hace su obra de sanidad. En el Salmo 103, versículo 3 dice que Jehová es que sana
todas nuestras dolencias. Él quiere. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Así que cuando estés con alguna enfermedad, algún dolor, algún malestar, pídele a Dios. Pídele a Dios. Entra en tu aposento. Dile a tu esposa, vamos a orar. Dile a tus hijos, vamos a orar. Si te decretan un cáncer o una enfermedad catastrófica, antes de ir al médico, a ver qué el médico te dice después de los análisis, entra en tu aposento, invita a tu esposa, invita a tus hijos y digan, oren por mí, para que Dios tenga misericordia de mí, para que Dios obre. Yo recuerdo mi querida madre, cuando nosotros estábamos pequeños y teníamos algún tipo de síntomas de fiebre o algo rápido que había que llevar al médico. Antes de ir al médico, yo la recuerdo a ella tomándonos en los brazos cuando éramos pequeños y orando al Señor y diciéndole al Señor, Señor, te entrego mi hijo, mi hija, tú eres nuestro sanador. Y por prudencia iba al médico. Y muchas veces cuando llegaba no había ningún síntoma, ninguna enfermedad. Y otras veces el médico le daba una salida médica, repito, le daba una salida de alguna medicina que era la perfecta que ella necesitaba. Recuerdo a mi hija Priscila, la llevé a un médico porque probablemente quizás ni oré, pero la llevé al médico porque tenía un problema en los oídos. Y cuando llegamos al médico nos atendió y nos dio una medicina y nos dijo, él con toda la fuerza de que yo sé de esto, así nos dijo, con eso su hija se va a sanar y venga dentro de una semana para hacerle una evaluación. No, hermanos, a los 3 días la niña estaba peor estaba la niña. Oh, ahí tuvimos que orar. El Señor siempre quiere recordarnos que aunque Él le ha dado capacidad a los médicos, no es nuestra primera opción en caso de enfermedad. Nuestra primera opción en caso de enfermedad y de cualquier problema no es acudir a otro, sino acudir a Él. Esa es nuestra primera opción y en muchos casos es nuestra única opción. Así que oramos, mi esposa y yo, por nuestros niños y se enteró un hermano de la iglesia, médico, y me dijo, pastor, yo tengo un compañero que es médico en esa área. Él no tiene una clínica formal, atiende en su casa, no se sienta mal donde él le va a atender, pero él es muy bueno. Así que fuimos con humildad, una casita muy maluca en la parte céntrica de la ciudad. Su aspecto no tenía bata ni nada, nos atendió con un calor infernal ahí en un cuartico de su casa, pero fuimos humildemente, obedecimos la voz de este hombre, de este hermano médico. Y cuando él nos preguntó qué edad tenía la niña, le dijimos, ¿y qué medicina le habíamos dado? Él la miró, él le dijo, esa medicina ni cerca le pasa a ese mal, pero dele esta. Y ya a los 2 días mi hija estaba sana hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere ver nuestro fracaso para que vayamos a Él. Y Él va a usar medios directos o medios de Él, como el rey Ezequías, que Dios le dijo, toma una masa de higo y ponla, una masa de higo, de esas frutas. Y con eso este hombre se sanó de un cáncer, pareciera que si fuera un cáncer. De tal manera que estamos hablando de milagros físicos que el Señor hace porque Él es nuestro sanador. La cuarta área de milagros que es muy importante son milagros familiares. Lucas el capítulo 15 habla de la historia, ¿verdad? Era una parábola, pero yo estoy seguro que eso es lo que siempre ha pasado y seguirá pasando en los hogares de los seres humanos, la famosa parábola del hijo pródigo. Y este hombre dice en el capítulo 15, versículo 17 de Lucas, dijo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y he aquí, yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y luego dice, y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, vino a su padre. Estamos hablando de los milagros familiares.
Son milagros muy poco solicitados, pero hermanos, son los milagros que más daño están haciendo a la vida mental, emocional y física de los seres humanos. Tantos problemas y conflictos y desacuerdos y violencia y males que hay en nuestros hogares. Usted ni se imaginaba, yo de muchacho que siempre he leído el periódico, eso era, como decimos nosotros, de cada año un día que se oía acerca de feminicidios, pero ahora eso es tan frecuente y común. Violencia contra los niños, violencia contra los envejecientes. Ahora en Estados Unidos, Canadá y en esos países, cualquiera se pone una bomba y explota tantas personas o toma un arma y mata a muchas personas. Recientemente en Canadá un hombre entró y creo que al final, si no recuerdo mal la historia, 17 personas dentro de los que mataron inmediatamente y de los que hirió y se murieron posteriormente. Y son personas que cuando se hacen los estudios, esa violencia la aprendieron, la recibieron, situaciones en sus hogares. Y el Señor quiere hacer milagros. Él quiere traer solución a los conflictos y desacuerdos en los hogares. Si usted tiene una situación conflictiva con su esposa, con sus hijos, con sus padres, entre los hermanos, usted debe pedirle a Dios: Señor, cuando hablamos de milagros, haz una intervención milagrosa, poderosa, en favor de nuestra familia. La reconciliación entre padres, la reconciliación entre esposos, la reconciliación entre hermanos, la reconciliación entre padres e hijos es un mal que está haciendo más daño a la humanidad que las mismas enfermedades. Porque los médicos y científicos pueden encontrarle cura a las enfermedades físicas, pero ni psicólogos, ni terapeutas, ni psiquiatras, ni ningunos pueden encontrar una medicina que cure los problemas familiares que están dañando a esta humanidad. Pero Dios el Padre y Cristo están muy interesados en hacer este tipo de milagros. La Biblia dice que el Señor estaba mandando a Juan el Bautista para hablarle a la gente del Señor y del camino de Dios. Y oiga cuál era el plan de Juan el Bautista, que Dios tenía con Juan el Bautista. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es un problema del corazón. Y el Señor quiere trabajar en el corazón para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lucas, aquí el capítulo 17 es el corazón de los hijos hacia los padres. Pero también Lucas 10, hablando de María, Marta y Lázaro, la presencia de Cristo hizo que se arreglara un problema entre Marta y María, que parece que se daba con frecuencia cuando él ya le dijo al Señor: Señor, ven, ayúdame, que mi hermana no me está ayudando. Y el Señor intervino para poner todo en orden. Pero lo que me gusta de este muchacho es que dice: iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo. En otras palabras, me voy a humillar delante de mi Dios y me voy a humillar delante de mi papá. Y así lo hizo. Y dice la Biblia en el libro de Lucas que cuando él vino, su padre fue movido a misericordia. Mira, hermanos, si tú tienes un problema, si has causado un problema con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hijo, con cualquier persona, y tú vienes y le dices: quiero decirte algo, yo he pecado contra Dios, porque todo pecado primero es contra Dios, y luego he pecado contra ti, y ya yo no merezco nada de ti. En otras palabras, yo no vengo aquí a justificarme. El problema de los conflictos familiares que no se arreglan es porque todo el mundo se está justificando o acusando al otro. Cuando yo tengo a alguien en consejería que viene a justificar sus problemas, yo digo, va a estar difícil la solución. O cuando viene con un espíritu de acusando al otro, es que tú, yo digo, va a estar difícil. Pero cuando me he encontrado con personas que dicen: pastor, delante de Dios, delante de usted, delante de mis hijos, o de mi esposa, o de mi esposo, de mi papá, de mi mamá, quiero pedirle perdón a Dios, a mi esposa, a usted, porque yo he fallado. Yo, aunque no han sido muchos los casos, yo lo he visto
como Dios lo ha solucionado y hoy en día son parejas y familias felices. Pero también he visto aquel que con prepotencia no quiere reconocer sus males y ahí es donde Dios no puede obrar. Se requiere, no es fe lo primero no es fe, es humildad. Es humildad. Es decirle a Dios, tengo fe que tú me vas a ayudar, pero en tercer lugar, yo quiero alcanzar misericordia delante de ti. Y dice la Biblia que su padre cuando lo vio fue movido a misericordia, dice la palabra de Dios, y se echó en su cuello y le besó. Porque al corazón humilde ni lo desprecia Dios, ni lo desprecia una buena esposa, ni un buen esposo, ni un buen padre, ni una buena madre, ni un buen hijo, ni un buen hermano. Dios quiere traer reconciliación y esa es una intervención milagrosa que solamente Dios puede hacer. Por último lugar, en el segundo libro de Reyes, el capítulo número 4, tenemos otro tipo de milagros muy necesario que el Señor en su gracia y misericordia hace. Son los milagros financieros o económicos. Dice aquí en el segundo libro de Reyes, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Aquí habla de un hombre que falleció, dejó endeudada a su familia. Vino el acreedor y se iba a llevar a sus hijos para que con su trabajo pagaran la deuda de su padre fallecido. Estos milagros, hermanos, el Señor lo hace, pero tenemos que ser honestos. Rara vez yo encuentro una persona con problemas económicos y financieros que no hayan sido por malas decisiones o malos hábitos, de gastar su dinero, de meterse en sociedad con personas que no debió meterse en sociedad, de jugar su dinero en apuestas, de vender su casa y dejar a su familia sin nada para hacer algo que al final no fue productivo. ¿Cuántas veces gente pierde su trabajo porque no cumplía con sus deberes y responsabilidades? Y hay familias pasando trabajo por eso. Porque son vagos, no quieren trabajar. Hombres, para mí es inconcebible que un hombre no le guste trabajar. Para mí el trabajo no es un deber, no es una obligación, es un gusto, cualquiera que sea. Un gusto. Yo disfruto trabajando. Tanto mis trabajos ministeriales que son fuertes, como cuando trabajaba secularmente. Sabía ir a un trabajo secular con apenas 20 años y entrar y tener la responsabilidad de ser auxiliar de contabilidad. También me entregaron el ser encargado de personal, atender el almacén cuando no estaba el encargado, y entraba a las 6 de la mañana y me iba a las 5 o 6 de la tarde de la universidad, y yo disfrutaba eso. Y la mayoría de la gente que tiene problemas económicos es por sus pecados. Hay otros que no. Hay otros que son por enfermedades catastróficas que le han costado mucho dinero. He conocido personas serias y trabajadoras que alguien le ha hecho algo malo y su negocio se ha ido a la bancarrota. O un jefe que se agarró contra él o contra ella y le votó sin haber hecho nada. A veces hay motivos correctos. Pero déjeme decirle que cuando usted viene y clama a Dios y busca ayuda a través de las personas que Dios quiere usar, con esa humildad que vino esta mujer, donde el profeta fue humilde, se humilló y buscó ayuda, clamó. La mayoría de las personas que a veces yo recibo para ayudar es cuando ya tienen deudas con 7 tarjetas y le deben a 5 individuos a rédito y tienen 2 préstamos en el banco. Ay, ayúdeme. Lo mejor sería cuando tú ves que ya la cosa va a crecer y está creciendo, y no ya cuando tiene el agua hasta las narices. Ten mucho cuidado con las tarjetas de crédito. Ten mucho cuidado con esos
Si tú no puedes pagar todo lo que tú consumes con tarjeta de crédito, tienes que estar con esos mínimo y mínimo y en deuda y te meten tantos líos. Después no esté pidiendo milagros financieros. Ven con humildad delante del Señor. Dile: Señor, yo estoy mal económicamente y mi familia le he puesto en riesgo como este hombre porque yo he pecado. Porque yo he tomado el dinero que no es mío. El dinero de tarjeta de crédito no es un dinero tuyo, es del banco. Tú estás trabajando no con el dinero que Dios te da, sino con un dinero ajeno. Y aunque es correcto hacer un préstamo que uno pueda pagar para su casa o para lo que fuere, pero no es para estar ahogado. Conozco personas que ganan 100,000 y tienen que pagar 90,000 de préstamos. Y después su familia está comiendo mal porque se metieron en una casa que no debían hacerlo y un carro que no deberían pagar. Pero la misericordia de Dios siempre va a ser grande. Y el profeta le dijo: ¿qué tienes en casa? Oiga bien, ¿qué tienes en casa? No le dijo ¿qué tienes en la iglesia? ¿Qué tienes en la campaña evangelística? ¿Qué tienes donde el asesor financiero? ¿Qué tienes en casa? Lo que tengo es un poquito de aceite. Busca vasijas prestadas. Búscalas. Y las buscó. Y luego le dijo, me gusta mucho eso, y él le dijo: enciérrate, versículo 4, enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, en todas las vasijas, cuando estén llenas, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y le traían la vasija y le echaban aceite. Y el aceite solamente cesó cuando no había más vasijas vacías. Y Eliseo le dijo: véndela, paga, y con lo demás vive. Dios hace milagros, pero lo hace en casa, con gente humilde y que tienen confianza en Dios y que abren su pecado, abren su problema. Por eso es que Mateo 6:6 dice: cuando tú oras, entra en tu aposento, enciérrate en tu aposento. Este tiempo de confinamiento y de cuarentena, usted debería siempre decirle a su esposa: vamos a orar juntos. Yo se lo he dicho a mi esposa. Aunque sea por orar por otros, yo le digo: ven, vamos a acostar, antes de acostarnos vamos a orar juntos. ¿Y por qué vamos a orar? Vamos a orar por esto, por aquello y por lo otro. Y hemos visto que Dios ha sido propicio, mis amados hermanos. Aquí me gusta mucho porque dice: enciérrate con tus hijos. A veces tú tienes que decirle a tus hijos: mire, su mamá y yo no nos llevamos bien. Y Dios te lo saben, tenemos conflicto. Le pedimos perdón a Dios. Le pedimos perdón a ustedes por esas faltas, pero vamos a orar para que el Señor traiga sanidad. Yo recuerdo cuando lo que teníamos en el banco era yo recuerdo, nunca se me olvida, 2 pesos, año 1992, 2 pesos con 98 centavos en la cuenta de banco. Y teníamos 6 meses orándole al Señor con todos los hijos en el altar familiar para que Dios nos proveyera una casa propia. Pareciera como una locura. Y nos llamaron. Fuimos a solicitar. Nos dijeron en un sitio, ya no hay en ese lugar, ya no hay. Yo le dije: pero si alguien se arrepiente, dice: póngame en la lista de espera, le dije. Bueno, hay 20 personas en la lista de espera. Yo le dije: póngame. Yo recuerdo que estando predicando en Puerto Rico, me llamaron del banco y me dijeron: venga. Cuando yo fui, la señora me dijo así mismo: yo no sé por qué yo lo llamé a usted habiendo otras personas más, pero mire, en este plazo consiga esta cantidad de dinero del inicial. Y yo le dije: no hay problemas. Ya nos habíamos humillado delante de Dios, ya habíamos orado con nuestros hijos delante de Dios, ya le habíamos mostrado a nuestro Dios de que esto no era algo que podíamos hacer, sino era con una intervención de Él. Y yo recuerdo tenía como 1 año con una computadora, la vendimos el televisor, Dios obró para que otros nos ayudaran cuando se enteraron de eso, y dimos el inicial para el apartamento. Y yo recuerdo que lo que nosotros íbamos a pagar mensualmente era más de lo que recibíamos de salario. Y Dios obró para que pudiéramos entrar. Y aún así,
habiendo recibido un poco más, todavía teníamos nosotros, no nos daba, pero nuestro Dios nos suplió. Porque como dice Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted no necesita tener mucho en la mano. Yo tenía 2 pesos con 98 centavos. Cristo, para alimentar una multitud de 5,000 hombres, lo único que tenía era 5 panes y 3 pececillos. La mujer lo que tenía era una pequeña vasija con aceite. La viuda lo que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. Y por 3 años casi no faltó, porque nuestro Dios hace esos milagros para los que son humildes y obedientes a Él. Dios hace milagros espirituales, Dios hace milagros morales, Dios hace milagros físicos, Dios hace milagros familiares, Dios hace milagros económicos. ¿Cuál milagro estás necesitando ahora? Entra tú solo al aposento y pídeselo a Dios, con humildad. Invita a tu esposo o tu esposa, si lo tiene, o reúne a tus hijos, o pon a otros a orar, y dile: Dios, te pido que tú hagas un milagro, porque la casa es el lugar favorito para nuestro Señor Jesucristo hacer sus obras cuando le pedimos en secreto. Y un día alguien va a decir: yo no sé de dónde ese hombre, esa mujer sacó eso para tener ese negocio tan próspero. Yo no sé de dónde sacó esa casa. Pero tú vas a dar testimonio público de que Dios, a los que se acercan a Dios, crea que le hay. Dice la Biblia en Hebreos, y Él es galardonador de los que le buscan. Acércate con humildad. Acércate confiando en Dios, poniendo tu fe en Él. Acércate pidiendo su misericordia, y Dios va a obrar. Padre bueno y misericordioso, en tus manos queremos encomendar, Padre de toda gloria, a cada hermano en sus hogares, cada necesidad, cada persona que oye esta enseñanza, que tú obres en sus vidas y que pongan su vida en obediencia y en santidad a ti, para verte a ti haciendo milagros en las áreas en que la necesitamos. Yo estoy convencido de que en esas 5 áreas todo creyente va a tener necesidad. Y si es un creyente que camina con Dios y es humilde delante de Dios y delante de los hombres, y clama a Dios y pone su fe y su confianza en el Señor y le pide a Dios que obre por su misericordia, Él va a obrar y Él va a hacer. Ayúdale, Señor, despierta la fe y ponle en la mente cuál es lo que cada uno necesita, y ponle la humildad y la fe para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga. Feliz resto de la noche.